Hola, yo soy Diana. Y yo soy Nelson. Hoy veremos el quinto video de esta serie sobre el conector de Power BI para el SQL Server. Veremos las consultas nativas de base de datos y cómo influyen en el plegado de consultas. No todos los conectores de Power BI admiten consultas de base de datos nativas. Este listado que vemos aquí es el conjunto de conectores que actualmente admite este tipo de consultas. Lo podemos encontrar en la documentación de Microsoft y vemos que dentro de ellas pues hay diferentes bases de datos. Vemos que están la base de datos de Azure Analysis Service, que utiliza para escribir esta consulta el lenguaje MDX o el lenguaje DAX. También está la base de datos SQL Data Warehouse, que admite instrucciones SQL, y la base de datos Azure SQL Database, que también admite instrucciones SQL. En local, pues tendremos que tanto el Analysis Service que instalemos en nuestro servidor local admite consultas nativas en lenguaje también MDX o DAX, y que el servidor de base de datos local SQL Server también admite consultas nativas, y estas se escriben en lenguaje Transact SQL, que es el lenguaje que tiene Microsoft SQL Server. En el video anterior ya vimos cómo escribir una consulta nativa. Cuando nos conectamos a los procedimientos almacenados, después de especificar el servidor y la base de datos, abrimos las opciones avanzadas y en el recuadro de instrucción SQL, pues escribimos nuestra instrucción. En este caso, era una palabra reservada del lenguaje, que es exec o execute, y a continuación el nombre del procedimiento que queremos ejecutar. Este puede venir seguido de una lista de parámetros que es opcional. En este caso, este procedimiento no tiene parámetros, y cuando vamos a aceptar, pues se ejecuta el procedimiento y nos devuelve un conjunto de resultados. ¿Qué tipos de consultas se pueden escribir dentro del conector en el recuadro de instrucción? Pues cualquiera de las instrucciones soportadas por el lenguaje de manipulación de datos de Transact SQL. Dentro de estas consultas de selección que devuelven un conjunto de filas y columnas, o consultas de modificación de datos, que pueden ser inserciones, eliminaciones o actualizaciones. Nosotros no recomendamos utilizar el tipo de consulta de modificación de datos aquí en el conector. Solamente consultas que recuperen filas y columnas de la base de datos para luego utilizar esos conjuntos de datos en nuestros informes. Veremos en el día de hoy ejemplos de consultas de selecciones, que estas son las que devuelven un conjunto de filas y columnas. Ya hemos visto esta consulta dentro de una vista y un procedimiento almacenado. Pues crearemos consultas parecidas a esta dentro del cuadro diálogo del conector. Y veremos cómo afecta al plegado de consultas. A continuación, les demostraré la ejecución de una consulta nativa en Power BI Desktop. Primero les muestro la consulta, que es un select donde se une la tabla Order Lines con la tabla Orders. Para traer algunas columnas, les ejecuto la consulta para que veáis el resultado, que son estas columnas, que es Order Date, Customer ID, Stock Item ID, Unit Price y Quantity. Entonces copiaré la consulta y la pasaremos a Power BI Desktop, que ya lo tengo aquí abierto, y estoy en el editor de Power Query. Ya tengo creado 4 parámetros de consulta. Un parámetro de consulta con la dirección del servidor SQL Server, otro con el nombre de la base de datos y otros 2 con una fecha inicial y una fecha final.
que son de tipo fecha y que utilizaré para filtrar los resultados de la consulta nativa. Bueno, ahora para ejecutar la consulta, nuevo origen de datos, utilizo el conector de SQL Server. Con parámetros indico el servidor y la base de datos. Y para escribir la consulta nativa, abro aquí opciones avanzadas y en este recuadro escribo la consulta. Aceptar. Aquí tengo los resultados esperados y ahí tengo la tabla resultado de la consulta. Ahora quiero mostrarles el código Power Query M que ha generado este paso. Para ello voy aquí al editor avanzado y como podéis ver es utilizar la función database del módulo SQL y se le pasan tres parámetros. El primer parámetro es el nombre del servidor, el segundo parámetro el nombre de la base de datos y un tercer parámetro donde se le pasa la consulta. Aquí fijaos que bueno, la consulta se pasa como una cadena de texto. Fijaos, aquí está el select, aquí comienzan los nombres de las columnas. Fijaos aquí esto que dice aquí almohadilla y entre paréntesis LF. Está aquí, está aquí. Eso no es más que el retorno de línea. Al escribir la consulta está en varias líneas y aquí está el retorno de línea. Les quiero una curiosidad que tiene que ver con el plegado de consulta. Yo cierro esto, ¿vale? Y aquí en los pasos a la derecha, en el panel de la derecha, bueno, solo tenemos un paso. Si yo con el clic derecho voy y trato de ver la opción ver consulta nativa, que es por donde yo puedo ir controlando el plegado de consultas, vemos que está inactiva. Esto no tiene, es solo una curiosidad, no tiene ninguna trascendencia, porque bueno, de hecho la consulta la hemos construido nosotros. Ahora sí les voy a volver aquí al código y ahora yo voy a modificar este código. Va a ser lo mismo, pero lo voy a hacer en lugar de utilizando solo esta función, yo ahora voy a agregar otra función. Yo voy a, déjenme ampliar la pantalla, yo voy aquí a tener otra variable con el nombre consulta y voy a llamar a una función que está en el módulo value que se llama native query. Esta función me permite precisamente ejecutar consultas nativas en un origen de datos, en este caso en una base de datos SQL. Yo voy a utilizar el primer parámetro sería cuál es el origen de datos, que voy a copiar este de aquí, que sería la conexión a la base de datos SQL. Como segundo parámetro sería la consulta, como un texto. Aquí lo podéis ver, la query de tipo texto. Yo voy a simplemente a copiar esta que está aquí arriba. La voy a copiar y la pego aquí como segundo parámetro. Voy aquí al final para solo dejar la comilla de fin. Perfecto. Voy por tanto a quitar este parámetro de aquí. O sea, haciéndolo de esta manera, la consulta no la paso directamente a la función database, sino que llamo a la función native query y a ella es a la que le indico la consulta. ¿Vale? Déjenme terminar esto aquí. En primer lugar, voy aquí a separar los parámetros en que cada parámetro esté en una línea distinta. Solo para que tenga más claridad. Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, he llamado a native query
del módulo value y le he pasado como primer parámetro el origen de los datos, la base de datos SQL Server, y como segundo parámetro la consulta. Aquí cambiaré para que, bueno, aquí en esta consulta Power Query M, devolver el resultado. Ahora, el resultado es el mismo, no varía. Ajá. Pero, bueno, aquí a la derecha, en los pasos, vemos, bueno, ahora tenemos los dos pasos, pero además, si vamos aquí, aquí sí nos aparece activa la opción de ver consulta nativa. Ajá. Y si la vemos, bueno, simplemente vemos la misma consulta que hemos entrado. Esto no deja de ser una curiosidad, ¿eh? O sea, no tiene ninguna implicación, es una curiosidad que haciéndolo de esta manera sí podemos ver lo que sería la consulta nativa. Ahora, vamos ahora a filtrar ese resultado utilizando los parámetros. Para ello, en primer lugar, cambiaré el tipo de dato de la columna Order Day. Ahora está en fecha hora, yo lo cambiaré a fecha. Porque quiero filtrar que las fechas estén entre los valores de los parámetros que tengo definido, ¿no? Entonces voy aquí, es posterior igual a, escojo un parámetro y escojo el parámetro fecha inicial. Y aquí anterior o igual el parámetro y entonces la fecha final. Como la columna es de tipo fecha, puedo escoger estos dos parámetros de tipo fecha. Perfecto. Ahora los filtro. Ya están filtrados los datos y me vengo aquí nuevamente a los pasos aplicados, donde se pueden ver los dos pasos de tipo cambiado y filas filtradas. Clic derecho y veo que se ha roto el plegado de consulta. Está inactivo. Ajá. Vengo aquí a tipo cambiado. Tampoco. Estas son operaciones que no rompen el plegado de consulta, pero aquí lo han roto. ¿Qué ha pasado? Cuando uno hace una consulta nativa, si no hace ningún cambio, como el que voy a mostrar a continuación, no hay plegado de consulta. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar, vuelvo aquí al editor avanzado, lo que les voy a mostrar cómo activar el plegado de consulta con una consulta nativa, que es simplemente a esta misma función Native Query le vamos a pasar otro parámetro. Bueno, aquí él admite un tercer parámetro. Este tercer parámetro son a su vez parámetros que podríamos nosotros pasarle a la consulta como tal, pero hoy no nos interesa esta parte. Por cierto, esto lo utilizamos en el video anterior, donde vimos cómo ejecutar un procedimiento almacenado con parámetros. Utilizamos esto. Pero bueno, volviendo aquí al plegado de consulta, lo que nos interesa ahora es este cuarto parámetro, que son aquí las opciones. Entonces, son opciones, por tanto, y es de tipo record o registro, por tanto, lo encierro entre corchetes. Y la opción que me interesa, que activa el plegado de consulta, se llama Enable Folding. Y le digo que sea igual a true o a verdadero. Enable Folding. Déjenme de nuevo poner cada parámetro en una línea para que quede más claro. O sea, ahora a la función Native Query le estamos pasando 4 parámetros: el origen, que es la base de datos SQL, la consulta SQL, un tercer parámetro que estamos en null, que sería para parametrizar la consulta, y ese cuarto parámetro que son las opciones, y estamos indicando esta opción que es Enable Folding. Bien, nos vamos. Ahora el resultado vemos que es el mismo, y vamos aquí ahora a los pasos, se mantienen los mismos pasos, clic derecho y vemos cómo ahora sí nos muestra la consulta nativa. O sea, ahora sí ha funcionado el plegado de consultas. Vemos cómo la consulta ha cambiado, él ha hecho modificaciones en la consulta, y lo más importante, si vemos aquí abajo, está el where filtrando por las fechas
que están en los parámetros. Bueno, eso era todo. Déjenme, para terminar, volverles a mostrar el editor avanzado para que veáis aquí. Lo amplío y dejar aquí que se vea esto, ¿no? O sea, value native query y aquí enable folding igual true.